más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando, y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy en esta tarde que han hecho ese propósito de congregarse aquí en la 620 East San José, y aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live, también que Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y en esta tarde, hermanos y amigos, vamos a hablar de un tema intitulado Anímate, hermano, basado en Romanos capítulo 8, versículos del 11 al 39, en the book of Romans chapter 8, verses 11 through 39. Y vamos a hablar, hermanos, de algo pues que nos debe de animar, obviamente, basado en la palabra de Dios. Y hay muy poco que vemos hoy en día, hermanos, que nos anima. Le prendemos a la televisión, hermanos, o los periódicos, y todo parece indicar que el mundo pues está en una situación precaria cada vez más y más. Sin embargo, aquí en Romanos capítulo 8 vamos a ver varias razones para animarnos en esta tarde, y esperando que todos salgamos de aquí edificados, animados para seguir adelante en nuestra carrera espiritual. Pero antes de ir, quisiera ir a Dios, hermanos y amigos, en oración para implorar de su asistencia. Vamos por ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde, por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirte alabando en espíritu y en verdad, y poder continuar así, Señor, como iglesia tuya, para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, esperando que sea totalmente de tu agrado, Señor. Pedimos que sigas estando con aquellos que siguen débiles de salud, que tú les recuperes, les rehabilites, Señor, y que puedan estar una vez más aquí entre nosotros. Ser también con aquellos que te andan buscando, Señor, ábrele sus corazones, ábrele sus ojos también, el entendimiento, para que puedan entender de tu palabra y lo que tú puedes hacer en sus vidas también, Señor, para que se empiecen a animar en este camino correcto. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos. Sé con todos aquellos damnificados allá en California, Señor, nuestros hermanos en Cristo en especial, y que les sigas animando a seguir adelante, a no perder la fe y a agarrarse de ti, Señor, en esta situación apremiante. Bendice a todos también los que te siguen buscando, y ponles el camino que deben de tomar, los medios, y síguenos usando nosotros también para llevarles a cabo este evangelio de salvación, Señor, y así que ellos también puedan obtener este don de vida eterna. Dame palabras fáciles una vez más hoy en esta tarde, y sabiduría también, Señor, para exponer tu evangelio, y que todos salgamos edificados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Bueno, la primera razón, hermanos, de la cual vamos a hablar hoy en esta tarde: anímate, hermano, porque tenemos la bendición de una nueva relación con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, en el book of Romans chapter 8, verse 14, dice la palabra de Dios estas palabras, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos declara aquí el apóstol Pablo, entonces, hermanos, que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, pues no califican para ser hijos de Dios. Tienes que tener de su Santo Espíritu. Y dice Romanos también en capítulo 8, el versículo 15, ahí en siguiente dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y estas mismas palabras se las dice a los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. El espíritu que clama, Abba, Padre. Y esto es lo que hace posible tener esta relación con Cristo Jesús, esta bendición de una nueva relación con Dios. Y por eso es algo que nos debe de animar. Soy hecho hijo de Dios. Soy hecho un hijo adoptivo de Dios. Puedo clamar a Dios y llamarle Abba. Palabra, ¿verdad?, hebrea que implica papito. Papito. Daddy. Esta es la nueva relación que tenemos en Cristo Jesús sin recibir el espíritu de esclavitud por el cual están ahorita todo aquel que no ha sido otra vez renacido en Cristo Jesús. Está bajo un espíritu de esclavitud. Pero tú y yo, hermano, hermana, que hemos recibido ese espíritu, le podemos llamar a Dios Abba, papito, Daddy. Qué gran bendición realmente. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16. Dice, verse 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo que nos da, hermanos, el Espíritu de Dios también un testimonio a nuestro mismo espíritu de que somos hijos de Dios. Esta gran bendición es la que tenemos, hermanos, en Cristo Jesús. Y si ustedes siguen leyendo el 17, más razón o más razones para animarnos. Y si hijos, dicen también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué grande bendición, hermanos, también de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si eso no nos anima, hermanos, no sé qué más puede animarnos. A veces cuando mueren las personas, vienen, hermanos, a una junta de familia, ya sea el padre o el abuelo, la madre o lo que sea, para determinar quién va a ser el heredero o los herederos. Y ahí están todos. ¿Quién no quiere parte de la herencia? Más, y claro, es una herencia grande, ¿verdad?, de muchos pesos, de muchos millones de dólares. Vemos en la tele también aquellos famosos, ¿no? Están todos peleándose por la herencia. En lo espiritual, hermanos, este es algo de grande gozo, que somos herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, sin hacer nosotros nada. El que hizo todo el sacrificio fue el Hijo de Dios. Y sin embargo, Dios dice, tú vienes a ser coheredero conmigo, Jesucristo, a quien yo di en la cruz del Calvario por ti y por mí. Qué grande bendición realmente, hermanos, ser coherederos con Cristo. Pero hay una condición. Dice la condición ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una condición de padecer con Cristo, para ser glorificados con Cristo. Hablando de los hijos de Dios, hermanos, también acerca de quiénes son los hijos de Dios, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, en the book of John chapter 1 verse 12 and 13. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la condición, tener que recibirle a Cristo. ¿Y quiénes son los que le reciben? Los que creen en su nombre. Los que están, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. Dice también el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 26, the book of Galatians chapter 3 verse 26. Dice el apóstol Pablo, los hermanos de Galacia, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oso, creer, ¿verdad? Y también tener ¿qué? Fe. Creer, tener fe también, dice aquí, ¿verdad? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
¿Y quiénes son estos que creen y que tienen fe? Los que son, dice en Gálatas 3:27 también, ¿verdad? Los que nacen de nuevo, los que reciben al Espíritu de Dios. Dice Gálatas 3:27, Galatians 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es por eso tan esencial el nacer de nuevo. Queremos esta bendición de una nueva relación con Dios. Anímate, hermano, porque ya la tienes, porque ya naciste. Tú y yo nacimos en las aguas del bautismo, fuimos revestidos de Cristo. Qué gran bendición. Y te hacemos la invitación a ti también, amigo, amiga, de ser bautizado para el perdón de tus pecados y tener esta nueva relación con Dios. Otra razón para animarnos. Anímate, hermano, porque tenemos un futuro glorioso. Tenemos un futuro glorioso porque tenemos la vida eterna. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Romans 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Buscamos esa vivificación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese Espíritu que ya Dios nos dio, hermanos, nos va a vivificar también en aquel día final. Son las arras de nuestra herencia. Y es necesario recibirlo, amigo, amiga. Y cuando tenemos esta relación con Cristo y viene su Espíritu a morar en nosotros, dice la palabra de Dios, que todo lo demás se hace como algo que no tiene, hermanos, ninguna influencia en nosotros. Dice Romanos 8:18, Romans 8:18, dice el apóstol Pablo también estas palabras de bastante ánimo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, de ahorita. ¿Quién no tiene aflicciones ahorita, hermanos? Todos, ¿verdad? De alguna manera. Y en estas clases de grupos pequeños, ahí nos estamos dando cuenta también cuáles son las aflicciones de nuestros hermanos. Y ahí nos damos cuenta de que lo que quizás yo pensé que estaba pasando era bastante fuerte en comparación a la aflicción del hermano que me está diciendo, ¿verdad? Esto es por lo que estoy pasando. No se compara entonces, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que viene después de este mundo, hermanos y amigos, no es comparable. Y por eso tenemos esa gran razón para animarnos de este futuro glorioso que esperamos, y se lo seguimos pasando a nuestras hijas e hijos y les seguimos recordando. Acuérdense, hijos, hijas, que vamos de paso nada más. Just passing through this world. Lo que vas a escoger hacer en esta vida va a determinar tu futuro eterno después de esta vida. Que no se te olvide eso, hijo, hija. Pero qué grande ánimo nos da esto, hermanos, el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Otra razón para animarnos, número 3, hermanos. Anímate, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que va en conjunto con lo que acabo de decir. Romanos 8:23, dice así la palabra de Dios. Romans 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de la creación, ¿verdad? No solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. The first fruits of the Spirit. Cuando Dios nos da algo, hermanos, siempre es lo mejor. Las primicias del Espíritu, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, verdad? De maldición, de este cuerpo de pecado. Pablo también ansiaba, hermanos, esto mismo, y por eso se lo dice a los hermanos ahí en Roma.
Gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención final. Cuando ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber, hermanos, cansancio. Dice Romanos 8:26 también, hermanos, Romans 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién no está débil? Todos tenemos alguna debilidad. Nadie en este mundo es perfecto. Aún nuestros jovencitos, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, están en debilidad, están enfermos nuestros niños a veces, y nos duele más cuando están chiquitos. A veces no pueden ni hablar. Nada más con el llorido van a demostrar que pues, están enfermitos, ¿verdad? O están doliéndose de algo. Pero nosotros en lo espiritual, dice, queremos de pedir como conviene. A veces queremos que nuestras oraciones, siempre lo he repetido, ¿verdad? Queremos a veces que la oración es mejor si decimos estas palabras o no decimos estas palabras. Realmente no sabemos orar, hermanos. Si usted ora de usted, amén. Yo no oro de usted. Pero sin embargo, hermanos, sabemos que no sabemos orar, ni usted ni yo, ni tú ni yo. El Espíritu dice que no lo sabemos, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso Dios nos hace caso a nuestras oraciones, porque el Espíritu ya habló con gemidos indecibles al Padre e intercedió por usted y por mí. Romanos 8:27 también dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña, ¿quién es? Pues Dios. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede otra vez ¿por quiénes? Por los santos. Si no has sido santificado en las aguas del bautismo, no puede interceder Dios por ti. Porque no tienes al Espíritu, no le puedes hablar a Dios y decir, Daddy, Abba. Todavía no tienes de su Espíritu, todavía no has sido bautizado. Qué gran bendición. Por eso anímate, hermano, porque tienes ya ese Espíritu Santo. Y tú, amigo, si todavía no has sido bautizado, te invitamos a que te animes también a bautizarte para que Dios te dé de su Santo Espíritu. Esa es la garantía del Espíritu Santo, de que Dios cumplirá lo demás que ha prometido. Tenemos las primicias, ya lo leíamos. Dice ahí en Efesios 1, 13 y 14, Ephesians 1, 13 and 14. Dice así el apóstol Pablo una vez más, en él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en él, todo el que cree y hace su voluntad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Pues cuando fuisteis bautizados, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es un anticipo solamente de nuestra herencia hasta la redención, cuando seamos redimidos finalmente, cuando ya no va a haber lobos rapaces en el cuerpo de Cristo, cuando no va a haber falsos hermanos en el cuerpo de Cristo, después de que la iglesia sea limpiada, después del juicio final, va a venir esa redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Anímate, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y tú también, amigo, amiga, anímate a que Dios te dé ese Espíritu en las aguas del bautismo. No demores, te lo quiere dar, te lo quiere regalar. No te cuesta nada, no nos cuesta nada. Ya Cristo pagó el precio, un precio grandioso en la cruz del Calvario, con la sangre derramada allí en esa cruz, que dio por ti y por mí. Número 4 también, hermanos, otra razón para animarnos. Anímate, hermano, porque Dios siempre nos da lo mejor. Siempre nos da lo mejor, hermanos. No nos da, hermanos, algarrobas, no nos da, hermanos, ahí más o menos. Siempre nos da lo mejor. Dice Romanos 8:28, Romans 8:28, bastante ánimo también este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y yo, hermanos, yo creo en este versículo 100%, no sé ustedes. Pero yo lo he visto en mi vida, lo hemos visto en nuestras vidas. Nos duele sí cuando vienen problemas, nos duele cuando vienen situaciones que no entendemos. Pobre mi hija Penny, ¿verdad? Se quebró su pierna, ¿verdad? Y por eso ha estado estas semanas así. Y dije yo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? El primer día de vacaciones, como quien dice, ¿verdad? Ahí en diciembre. Pero todo tiene un propósito, hermanos. Lo vemos. A hablar con un hermano, le decía, es algo milagroso realmente, que ya en 3 semanas y media, pues ya está moviendo el pie, hija, despacito, levantar el pie y todo, ya. Vamos a llevar con el doctor, ¿verdad? A ver cómo sigue esa pegadura, pues, en su pierna, ¿verdad? Pero sabemos que hay un propósito, hermanos, y para todo, y les explicamos a nuestra hija también, y bueno, pues de perdida ya no tienes ahorita aquí, no tengo que estar levantando a las 6 de la mañana para llevarte a las prácticas, en fin, ¿verdad? Hay otras cosas que estamos viendo y se puede concentrar en sus estudios, en fin, tantas cosas. En vez de estar yo pensando, mi esposa, mira, ahora sí ya se le acabó los deportes a nuestra hija, eso no fue lo que pensamos. Sabemos que hay algo que viene después, porque sabemos y creemos en este versículo, no nada más en ese caso, en toda nuestra vida y todos nosotros. Lo vemos, que hay un propósito que nos va a ayudar a bien. Pensamos equivocadamente a veces que malas cosas nos pueden pasar, ¿verdad? Y nos vemos muchas veces como las víctimas de acontecimientos en nuestra vida y decimos, ¿por qué yo? Si yo soy cristiano, si yo soy fiel, si yo estoy envuelto en las cosas de Dios, ¿por qué viene esto a mi vida? Pero hermanos, la Biblia nos enseña y nos hace una promesa increíble, que Dios encamina todo lo que sucede en nuestra vida para nuestro bien. Siempre va a ser así. Hay un propósito para todo lo que, por todo lo que pasamos, y Dios lo sabe. Yo todavía no lo sé, quizás, o tú, pero ten esa fe que Dios va a ayudarnos en todas las cosas a bien, dice. ¿Qué significa? Aún las cosas más negativas van a ser para nuestra ayuda. Siempre va a ser así. Y eso es cosa de ánimo, que sabemos que Dios va a obrar de alguna manera para que esta situación, que quizás la vemos como negativa, realmente sea una situación positiva. Pero todavía no lo vemos porque no sabemos el futuro, ¿verdad? ¿Quién lo sabe? Nadie. Pero Dios ya dice, Jorge Chávez, ten paciencia. Esto es lo que va a estar acá. Tu paciente, te lo voy a revelar después. Siempre nos da lo mejor, hermanos, nuestro Padre Celestial. Ojalá que así fuésemos nosotros también cuando venimos a honrarle y darle lo mejor, ¿verdad? Ojalá que así sea siempre. Todas las gracias que le debemos a nuestro Dios, agradecidos porque estamos aquí, alabándole y glorificando su nombre. Hay 2 condiciones también, hermanos, para recibir esta promesa de Romanos 8:28. Hay 2 condiciones para que todas las cosas nos ayuden a bien. Tenemos que vivir según sus propósitos y estar dispuestos a servir al Señor. Que no se nos olvide esas 2 condiciones. Y entonces sí viene esta promesa de Romanos 8:28. Vivir según sus propósitos y estar dispuestos a servir al Señor. Dice el apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro 3:12, 1 Peter 3:12. Fíjense estas palabras, hermanos, de sabiduría. 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Razón para ánimo. Cuando tú buscas la justicia de Dios, y otra vez, justo significa justificado, no perfecto, o no, yo soy el mejor de todos, no, justificado. El que ha muerto ha sido justificado, dice Romanos 6:7, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y está hablando de las aguas del bautismo.
De esos justos está hablando. Y dice que sobre estos justos están los ojos del Señor. ¡Ay, Dios! Está mirando el sufrimiento, las tribulaciones y todo lo que está pasando en nuestras vidas. Él lo está viendo. Tanto lo bueno como lo malo que está pasando en nuestras vidas. El rostro del Señor, sin embargo, está contra aquellos que hacen mal, aquellos que no buscan a Dios, aquellos que matan, aquellos que hacen daño al prójimo, aquellos que tuercen la verdad, aquellos que maquinan en contra de tu vida. Los ojos del Señor están contra aquellos. Dice el apóstol Pedro también en 1 de Pedro 4:1, 1 Peter 4:1, y dice estas palabras de ánimo también: puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Hace unas semanas le leí este versículo. Armados del mismo pensamiento, o sea, es parte de la armadura del cristiano. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Que esté eso siempre en nuestro pensamiento. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció también por nosotros. Y sigue siendo el apóstol Pedro en el versículo 2, 4:2 de 1 de Pedro, para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo le resta a usted, hermano, en la carne? Ay, no, mi vida, hermano. Imagínense si supiéramos cuándo va a ser el día de nuestra muerte, cómo estaríamos viviendo, ¿verdad? Ay, mañana te toca, Jorge. Ay, no digas eso. No sabemos. ¿Quién sabe? Pero dice, cualquiera que sea el tiempo de vivir en esta carne, lo que resta, dice, conforme a no para vivir, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres. El tiempo que Dios te está prestando de vida, cualquier tiempo que sea, dice, vívelo conforme a la voluntad de Dios. Vívelo de esa manera. ¿Te quedan 10 años? Amén. Los jóvenes piensan que tienen todo el tiempo, ¿verdad? Del mundo. Luego me arrepiento, luego me bautizo. Soy muy joven, tengo que vuelvo a la hilacha un poco de tiempo, hermano, y luego entonces ya me bautizo. ¿Quién te garantiza, joven, que mañana va a estar vivo? Lo hemos visto. El tiempo que resta en la carne. Si tú ya tienes 80 años, hermana, no te mortifiques, a lo mejor Dios te va a dar otros 25 más. Amén. Pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Es lo más importante. Y hacerle ver esto a nuestros hijos e hijas también, hijo, hija, que no se te olvide que vivas según sus propósitos y estar dispuesto siempre a servir al Señor, para que así todas las cosas te ayuden a bien. Todo lo que esté pasando en tu vida, Dios lo va a transformar para que sea una bendición, aunque al momento parece que no es bendición, es sufrimiento nada más. Nos acordamos de aquel José, aquel joven José, le decían José el soñador, que llegó a ser segundo solamente al faraón en Egipto, ¿verdad? No es el mismo José, aquel joven que fue vendido a la edad de 17 años por sus hermanos. Imagínense tan joven así, el corazón de sus hermanos, vender a su propio hermano. ¿Dónde estaba su corazón de ellos? Rubén lo querían matar y Rubén dijo, no vamos a hacer esto, pero como quiera, venderlo como esclavo. Nos acordamos de este José. Si pones tu vida en las manos de Dios, sin embargo, para hacer su voluntad en tu vida, el Señor te preparará para que seas el hombre o la mujer que Él quiere, así como lo hizo con José. Lo levantó. Qué hermosa lección tenemos en José. Un joven que decidió servir a Dios antes que a cualquier cosa y a cualquier persona. Número 5, anímate, hermano, porque Dios también nos da un comienzo nuevo, a new beginning. ¿Cuántos no quieren ahorita en la cárcel? La mayoría, yo creo, quieren un comienzo nuevo, ¿verdad? La oportunidad de salir y comenzar a hacer las cosas bien. Dios nos da esa oportunidad sin tener tú que ir a la cárcel. En Romanos capítulo 8, versículo 30, Romans 8:30, dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué?
llamó. ¿Ven? Entonces no es de que, ya soy predestinado para condenación o para salvación. No, te hace el llamado también, right? Dándonos a entender que la predestinación es simplemente que ya está predestinado el lugar donde vas a ir. Eso es todo lo que significa predestinación. Hay un lugar de reposo para el que hace la voluntad de Dios, de gozo, de paz, de felicidad, y hay un lugar ya predestinado también para el que desobedece a Dios, condenación eterna, el lago de fuego. Esa es la predestinación. Pero ¿a dónde quieres ir tú? Dios te llama, y por eso dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Los que aceptaron, claro, su llamado, justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Te da la oportunidad de ese comienzo nuevo para ser glorificado por Él mismo, por Dios. Anímate, hermano, también número 6, porque Dios nos da todo lo necesario, everything that we need. A veces, pero Señor, todavía me falta todo esto. Esto es lo que tú necesitas ahorita. Ahorita necesitas esto, Jorge Chávez. No te aboraces. A veces queremos todo luego, ¿verdad? Dios tiene su tiempo y nos da todo lo necesario cada día de nuestras vidas. No te olvides. El que no escatimó, dice Romanos 8:32 también. Romans 8:32. Romanos 8:32 también sigue diciendo: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Nos acordamos de Isaac, Abraham e Isaac también. No escatimó a su propio Hijo. Así como Dios no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí está mi Hijo, hagan lo que ustedes quieran, humanidad. Escúpanlo, denle palazos en la cabeza con una corona de espinas y crucifíquenlo. A Él lo dio por todos nosotros. Y luego dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hace esa pregunta Pablo. Dios también nos dará todo lo que sea necesario, tanto para crecer en Él como para suplir nuestras necesidades, si estamos dispuestos otra vez a vivir nuestra vida para su gloria, no para la gloria mía. A veces no somos agradecidos, creemos que todo lo que tenemos es porque no, hombre, yo estudié bastante, no, pues yo me preparé bastante. No, es porque Dios te lo dio, es porque Dios lo proveyó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Filipenses dice también 4:19, Philippians 4:19, es un himno de a capela también, ¿verdad? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué nos falta? Pues un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, dice Dios, lo va a suplir, pero ten paciencia. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, dice, que será añadido. Mateo 6:33. Mi Dios, ¿y cómo le dice Pablo? Mi Dios, o sea, my daddy, mi papi, my Abba. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa era la relación que tenía Pablo con Cristo. Hablábamos también en la clase, ¿verdad?, de cómo Dios, Cristo, se tomó el tiempo de venir, dejó su gloria y vino otra vez a este mundo 7 años, o 6 o 7 años después de ascender al Padre, después de estar reinando en su iglesia, vino y se le aparece a Saulo de Tarso. ¿Ven lo especial que era ese llamamiento de Pablo? Man, that was special. Que Dios deja su morada a Cristo y viene otra vez y se le aparece a Saulo de Tarso. Por eso Pablo lo tomó muy en especial y por eso le llama mi Dios, my God. Y por eso entiende su llamamiento, porque después de haber sido perseguidor de su iglesia, lo toma a misericordia. No hay personas, hermanos, que nos puedan vencer. Dice Romanos 8:31 también, otra razón para animarnos.
Anímate, hermano, porque tenemos la bendición de saber que Dios es por nosotros. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No hay personas ni experiencias que nos puedan vencer. Dice Romanos 8:37 también, Romans 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos lleva también, hermanos, ya para terminar, a la historia allá en el Antiguo Testamento de Josué y Caleb, cuando están ya por tomar la tierra prometida finalmente, que estaban para cruzar el río Jordán. Viene después Josué y Caleb y mandan a los 12 espías. En Números 13:30, Numbers 13:30, dice la palabra de Dios: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb no se dejó llevar por la información de los otros 10 espías, así como Josué tampoco. Y dice: cállense, pueblo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dice el 31, sin embargo, Numbers 13:31, Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, ahí viene lo negativo, ¿verdad? Como hay muchos en la iglesia también: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Sigue siendo el 32, verse 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dice diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Esto es lo que dijeron esos 10 espías, no Josué ni Caleb, los otros. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Sigue diciendo el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Han descubierto huesos de unos gigantones y lo vemos en el Discovery Channel. Uy, gigantones de acá y acá. Claro que sí existieron. Esos son los que vieron. Yo hubiera tenido miedo. Se me hace que hubiera sido con los 10 espías, no con Josué y Caleb. Hijos de Anak, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como grillitos, ¿verdad? Y así les parecíamos a ellos. Y luego sigue diciendo ahí en Números 14, versículos 6 al 9, después de que hablan estos hombres y desaniman al pueblo, ¿verdad? Vienen, hermanos, y se rebelan contra Jehová. Empezó el pueblo a hablar, etcétera, etcétera. Empiezan a decir: ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿Hasta dónde desanimaron estos hombres? ¿Ven? Pero viene otra vez Josué y Caleb. Números 14, del 6 al 9, más adelante. Numbers 14, 6 through 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, cuando se hacía eso, era una forma de indignación. Rompieron sus vestidos. La tierra por donde pasamos, dice, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradara de nosotros. Ahí está la condición, ¿verdad? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb. ¿Con quién estás tú, hermano, hermana? ¿Con Josué y Caleb o los otros 10 espías que murmuraron en contra de Dios? ¿Por qué no hemos pasado aquí en esta congregación todos estos años, ¿verdad?
más de 50 años, su servidor aquí, 37 ya. Y a veces vienen muchos espías como los 10, ¿verdad?, a desanimar nada más. ¿Con quién estás tú, hermano, hoy? ¿Con Josué y Caleb? ¿Ves de esta manera que Jehová está entre nosotros? ¿Estás animándote a seguir haciendo lo que tienes que hacer como hijos de Dios? Y después, si ustedes siguen leyendo, hermanos, la multitud los quería apedrear a Josué y Caleb. Pero ya no vamos a seguir la historia, ¿verdad? Se las dejo de tarea. Los querían apedrear después de hablar con esta fe, esta valentía. Ojalá que tú, hermano, estés con Josué y Caleb también, y que te animes. Este sermón era de esta manera para animarnos, ¿verdad?, a seguir adelante en las cosas de Dios. Anímate, hermano. Pero también a ti te hacemos la invitación, amigo, anímate, amigo, amiga, a ser bautizado para el perdón de tus pecados hoy. No lo dejes para mañana. ¿Qué esperas? Yo estoy muy joven. Y luego, ¿qué esperas? Que ya estoy muy viejo, muy vieja, ya Dios no me va a usar para nada. A Moisés lo empezó a usar a la edad de 80 años. Josué, cuando muere, ya parece, dice la Biblia, que tenía 110 años. Lo siguió usando. Y lo usó desde joven. El joven Josué no se apartaba de Moisés. Servidor de Moisés, lo llama la Biblia. Que claro, era servidor de Dios. Si estás muy joven, Dios te puede usar. Si estás muy viejo, Dios te puede seguir usando con tu sabiduría para animar a otros más jóvenes. Dios te puede usar y nos puede seguir usando. En esta mañana te invito a animarte, amigo, una vez más, para que vengas a ser hecho un hijo adoptivo de Dios, para que le puedas llamar a Dios Abba, papito, Daddy. Si así lo quieres, puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios les bendiga. God bless you all.